Entonces, les preguntaba que quiénes se sienten muy perdidos y aquí, ¿cómo te llamas, compañera? ¿Qué me decías? ¿Sergio? No, el que me estaba diciendo. Ya, que me dijiste, ¿dónde estás? No te veo ahora. Bajaste la mano. ¿Quién eres? No te veo. A lo mejor se habrá salido. Bueno, el caso es que dice que le falta como estudiar las cosas que ya estamos viendo, porque yo le decía que si se da cuenta en la demostración de ayer, que paso a paso íbamos usando lo que ya habíamos visto previamente. Definición de función inyectiva, de función sobreyectiva. Son cosas que pueden ser confusas, pero ya vimos las definiciones, hemos visto algunos ejemplos. Obviamente no son cosas que se aprenden a la primera, sino que se tienen que estar usando y además de estar viendo nuevos resultados, esos nuevos resultados nos permite ir repasando las cosas que se van viendo, que se van usando, etcétera. Entonces les iba a decir, en las demostraciones como la de ayer, que son muchos pasos, habíamos visto unas más sencillas, con menos pasos, eh, para sentir que uno lo entiende, hay dos aspectos. Uno es como, por ejemplo, ¿no? Si te dicen, así como, otra vez, estas analogías deportivas. Te vas a la Torre Latinoamericana y te dicen, tienes que subir de un tirón todas las escaleras. No dices, no voy a poder, ¿verdad? En cambio, si estás hasta abajo y vas dando escalón por escalón, cada escalón, pues digamos, sí sabemos dar un paso, ¿no? Sí sabemos subir un escalón. Entonces, la primer nivel que sería bueno que ustedes se sientan como a gusto es el estar dando cada paso, que cada paso quede claro por qué se hizo. Luego, el siguiente grado de dificultad es tener el panorama completo de la demostración. Eso ya es más difícil. Más aún, si practican poco su lectura. O sea, si básicamente lo único que leen son memes, mensajes de WhatsApp, mensajes, textos en donde prácticamente una oración es una idea completa y ya, entonces no han entrenado a su mente a lograr ir hilando ideas, además ideas complicadas, de manera que el cerebro no se sienta confundido. Entonces, les sugiero que si están teniendo dificultades en ir conectando todas las ideas, necesitan practicar su lectura. Este, eh, obviamente los textos más difíciles van a ser los del curso, o sea, el Spivak y todos esos, pero si no practican su lectura, practiquen con temas que les interesan, que les cause interés, y textos cada vez como de más nivel en el sentido de que tengan más ideas, tengan más contenido, etc. Necesitan practicar su lectura de comprensión. Les había comentado que cuando se entra a la facultad se hacen unos exámenes como de evaluación, de diagnóstico, para saber cómo van entrando las generaciones de acuerdo a su formación previa. Y algo que se tiene bien identificado es que no solo la parte de matemáticas viene deficiente, sino la parte del lenguaje. Entonces, obviamente, las deficiencias en el lenguaje, pues hay que estar pagando los costos aquí. Y otra vez ocurre esto que les decía, todo es heterogéneo, hay a quienes les ha ido muy bien, porque a lo mejor siempre
estuvieron como leyendo, les inculcaron, tenían acceso a textos no tan simples por diversas razones, y entonces les va a costar menos trabajo que aquellas personas que llevan muchos años eh, limitando su lectura a cosas muy básicas y elementales. ¿Se entiende? Entonces, los que sientan más dificultades, no se desesperen. Lo único que necesitan es trabajar más. Es como compensar eh, como los rezagos anteriores. Sí se puede, les va a costar más trabajo, pero pues así es esto. Bueno, entonces les decía, el primer nivel, cuando vamos avanzando en estas demostraciones, es que lo ideal es que de entrada, el primer nivel de entender la demostración es que cada paso, cada implicación que se va escribiendo, se entienda por qué algo implica lo siguiente. ¿Me entienden? Ese es como subir un escalón, poder subir solo un escalón. ¿Me entienden? Habrá demostraciones más sencillas con no tantos escalones, habrá otras con muchos más escalones, algunos además, digamos, difíciles, o sea, porque son muy altos si quieren, y esas partes van a costar más trabajo. Y tener el panorama de toda la demostración completa, eso con el tiempo, conforme vayan trabajando estas cosas, les van a batallar menos y van a sentir como menos, así como, ¿qué está pasando? Esa sensación de no saber ni dónde estás parado, conforme se vaya trabajando, se va a ir quitando, ¿sale? Había más compañeras. Diana, por ejemplo, tenías la mano levantada. ¿Tú cómo vas? Pues yo igual siento que ayer en la demostración me perdí mucho. Bueno, incluso desde las propiedades que cumplen los conjuntos infinitos que no cumplen los finitos, Ajá. desde ahí ya estaba un poco perdida Ujú. y apenas como que me puse a repasar esas propiedades y apenas les voy como entendiendo a cada propiedad. Entonces, para la parte de la demostración, pues como que todavía estoy perdida. Sí. Bueno, entonces, aquí lo que yo les sugiero es lo siguiente. Este, Ayer pues nos echamos la clase completa en la demostración, salvo el tiempo que le invertimos en ver las fechas de examen, prácticamente se nos fue toda la clase en una demostración. Entonces, justamente es muy importante que quienes se vayan sintiendo así repasen todo lo que necesiten. Obviamente, entre más avancemos, más se va a acumular y será más difícil. Entonces llega un momento en que algo así como, imagínense, ¿no? A mitad de semestre. No, pues no puedo volver a ver todas las clases para poder tratar de entender qué está pasando aquí y no es necesario, ¿ok? Conforme se vaya aprendiendo el lenguaje, se vaya entendiendo la lógica, muchas de las dificultades de ayer que tenían era de lógica. Entonces, no sé si lo notaron. eh, Estuvimos utilizando las estrategias de la lógica para poder ir avanzando en la demostración. Para algunos a lo mejor ya se habían enfrentado cosas así y les cuesta menos trabajo, pero otros, a lo mejor es la primera vez y entonces es así como, no, o sea, como sentir que son como cosas muy nuevas y difíciles, ¿no? Entonces, pero tengan la confianza que conforme se vaya trabajando, van a ir agarrando soltura en todo este asunto, ¿sale? Por eso les digo que tengan paciencia. Entonces, eventualmente, ahorita apenas llevamos 2 semanas de clase, ahorita todavía es posible que si ahorita van sintiendo que como que necesitan repasar varias de las cosas que ya vimos en las clases anteriores, ahorita todavía se puede hacer, digamos, cubrir casi todo, ¿no? Conforme avancemos, eso va a ser cada vez más difícil, no es necesario, solo necesitarán ir repasando. O sea, la idea es que este, conforme avancemos en el material, es normal que necesites repasar cosas que se están usando para lo nuevo, que no es todo, pero sí son varias cosas que a lo mejor en noviembre dicen, ya no me acuerdo de esto que vimos en septiembre y necesito repasar esa parte. ¿Me entienden? Eso es normal.
Entonces, bueno, pero ya todo el mundo está viendo el grado de empeño que le necesitan ir poniendo. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Que hay compañeros que se sienten muy perdidos, pero dicen, no estoy tan motivado como a dedicarle todo el día a estar estudiando matemáticas, como que sí repaso un poco, pero ya, o sea, realmente no me siento tan motivado a usar todo el día para estar entendiendo esto. No se preocupen, eso también tiene que ver, no todos van a tener el mismo grado de interés. Y si ustedes ven a un compañero que está 24 horas al día eh, estudiando matemáticas o lo de su carrera, y tú no sientes ni el interés ni el deseo de hacer eso, no te preocupes. No todos vamos a tener el mismo grado de interés en algo, y eso no quiere decir que solo debes continuar en la carrera si sientes las ganas de estudiar 24 horas al día en el tema. Eso no pasa. Normalmente tenemos muchos intereses. Aquí la cuestión es que entre más rápido quieras avanzar, entre mejores resultados quieras obtener rápido, le tienes que meter mucho más. Pero si no, no se preocupen, ¿no? O sea, no hay seriación de materias, no hay límite de tiempo para que acaben sus créditos, etcétera. O sea, hay una serie de factores en la facultad que les ayuda a evitar sentir esa angustia de que tienes que hacer todo rápido, acabar rápido, etcétera. Ya les había comentado algunos datos de cuál es la realidad, ¿no? De la eficiencia terminal en las carreras de la facultad. Ahorita Gabriel también va comentando cosas en esa dirección y, por ejemplo, hay quienes les puede servir estar todo el día macheteándole a los cursos, pero hay quienes les puede servir agarrar, ok, estudio un rato, me voy a hacer otra cosa que me genere interés, que me mantenga como con ánimo, y luego vuelvo a estudiar, y mientras en el proceso van madurando las ideas. Hay quienes procesan todo lo nuevo más rápido y hay quienes se tardan más, y así somos porque somos diferentes. ¿Sale? Entonces, cada quien tiene que ir encontrando su proceso, ¿ok? Entonces, yo lo que les sugiero es que mientras tienen claro si les están convencidos de que quieren seguir o no la carrera, pues sigan en la medida en que se van sintiendo a gusto, que se van sintiendo bien. También hay que imprimirle esfuerzo, es decir, no solo hacer hasta donde te gusta, sino esforzarse para ir obteniendo mejores resultados. Hay manos levantadas, creo. Sí, Juan Pablo. Bueno, hasta hace unos minutos estaba preguntando que cómo estábamos conforme a las últimas clases, ¿no? En dónde estábamos parados. Y yo quería decir que, vaya, la prueba sí estuvo muy difícil, pero si me preguntara, así, se apuntara a cierta parte de la prueba y me preguntara, ok, ¿qué está pasando? Yo creo que ahí más o menos sí se lo podría decir, o sea, decentemente, ¿no? Ujú. La cosa es que si me pusieran a mí a probar lo que probamos ayer, no tendré idea de siquiera cómo se me ocurrirían los pasos que ya nos mostró usted. Que además usted ya tiene la prueba planeada y todo, ¿no? O sea, ya va directo, cada paso tiene sentido. Lo que me pasa mucho es que yo a veces creo, bueno, puedo ir por aquí y me voy por un lado que nunca me va a llevar al final, ¿no? Claro, a ver, déjame decir algo de eso. Todas estas cosas o sea, obviamente son cosas que ya se saben, las puedes ver en un libro, las puedes ver en una clase, a lo mejor hasta en videos de YouTube, en fin, hay muchas fuentes porque son cosas que ya se saben. El chiste en los cursos de la facultad, o bueno, lo que varios profes intentamos hacer es estructurar la presentación del material de manera que les ayude a irlo asimilando. Entonces, es como irse a meter a una selva y poder llegar de un punto A a un punto B. Si no vas con nadie que se sepa el camino, pues te vas a tardar mucho en llegar, ¿verdad? Va a ser muy enredado, etcétera. Entonces, la idea de las clases es que a veces yo les voy a ir preguntando como, a ver, ¿por dónde se les ocurre ir?
como para irles motivando a ustedes a pensar, no solo ir de espectadores, ¿no? No solo bien a ver cómo lo van haciendo los demás, sino que ustedes vayan haciendo el esfuerzo de ir pensando ustedes por dónde es el camino. Pero la idea de la clase es que pues los profes, o sea, no importa si es el profe o el ayudante, como ya sabemos el camino, les podamos ir diciendo por dónde, con más claridad para evitar tantos enredos, tantas confusiones, etc. Entonces, eso es así, por eso es importante la clase. Sí hay compañeros que a lo mejor agarrando el libro, le entienden al libro y casi ni necesitan clases, pero el grueso de los estudiantes, para el grueso de los estudiantes sí es muy importante el trabajo que se hace en clase. Y tiene que ver con lo que dice Juan Pablo. Hay muchas pruebas que se van a hacer en la clase que si te las dejan a ti, no, pues a lo mejor nunca te salen, o sea, son problemas que, digamos, se pensaron durante mucho tiempo, que mucha gente los pensó hasta que alguien le dio el clavo y supo por dónde. O sea, todo lo que se va presentando en clase es la síntesis de los logros de miles de personas que han pensado en esto a lo largo de la historia. ¿Ok? Saúl. Yo quería saber si es que en el examen vamos a poder tener una hojita con teoremas, axiomas o algo parecido. No. La idea es que el examen es individual, o sea, eres tú, tu hoja y tu pluma. ¿Cuándo va a ser el examen? Qué bueno que preguntan. Yo les propuse que el primer examen sea el martes 12 de octubre. Entonces, ayer estuvimos platicando por qué es esa propuesta, porque las fechas están muy ajustadas y entonces parece, ya ahorita nada más hay que confirmar, entonces, salvo que alguien quiera especificar por qué, pero ayer le dedicamos un buen rato a ver por qué es necesario hacer el examen el martes 12 de octubre. Entonces, si quieren, ya lo confirmamos de una vez. ¿Les parece bien? Sale, entonces lo escribo de una vez aquí en rojo. Entonces, examen 1 es el 12, martes 12 de octubre. Ok. Déjenme decirles algo. A la hora de resolver la guía del examen, ahí el chiste es que ustedes vayan aprendiendo a caminar en la selva, pero con más instrumentos. O sea, con los libros, a hacerlo en equipo, a contar con la ayuda de los asesores o de profesores de otros grupos, que bueno, ahorita no es tan fácil conseguir la asesoría de profes de otros grupos porque pues, cuando estábamos en presencial había profes que podías ir a sus cubículos, les preguntabas si te ayudaban, ahora eso es más difícil, pero está el taller de matemáticas que no sé si ya todos saben qué es eso, etcétera. A la hora de la guía para el examen, tienen muchas herramientas que les va a ayudar como para que ustedes vayan aprendiendo a ir recorriendo estos caminitos en la selva, ¿no? O sea, con cada problema, con cada ejercicio, etc. Pero la idea es que a la hora del examen, ahí nosotros podamos evaluar qué tantas herramientas y qué tanto van aprendiendo de cada bloque de forma individual. El examen, por eso es muy importante que sea individual. ¿Qué significa eso? Que o sea, lo único que pueden usar para hacer el examen es su hoja y su pluma, o con lo que van a escribir y ya. ¿Me entienden? Porque es parte de su formación profesional. ¿Sale? Por eso les insistimos mucho en que tenemos que ser responsables en este proceso y eso significa que los cursos están diseñados para que esa parte de la evaluación sea individual y pues que se respete eso, ¿verdad? Ya después hablaremos más de esto. Sí, Carla. Sí, yo nada más quería decirle con respecto a su pregunta que si estábamos perdidos, Uh-huh. realmente me siento, o sea, como que a la vez perdida, como a la vez no. O sea, Uh-huh. con relación al lenguaje matemático, siento que con las demás materias y con las de usted como que complementan, entonces como que lo voy entendiendo más, ¿no? Pero lo que siento que a veces como que me pierdo, me hago bolas, es como tanta definición. Entonces ustedes como que va explicando y luego preguntan
y luego como que se cambia de tema y como que ese intervalo de preguntas como que me desconcentra y ya como volver a retomar como de lo que estaba hablando, como que me confunde y ahí me pierdo. No sé si me explico. Entonces eso Sí, es como... es normal porque, te digo, en esta imagen de ir caminando en la selva, pues como yo les pregunto, entonces, o salen dudas, ¿no? A ver, ¿por qué por ahí? ¿Por qué no por acá? O etcétera. Entonces se abre como un paréntesis grande en donde hay una discusión. Esa discusión es muy valiosa pues para que se vaya aprendiendo por qué se sigue cierto camino. ¿Me entiendes? Si yo llego y te expongo el puro camino, puede ser más claro en cierto sentido, pero te va a ayudar menos a saber, a ir desarrollando las herramientas para cuando tú tengas que ir encontrando el camino tú sola, ¿me entiendes? Entonces, ahí, esa parte necesitan ustedes como... En los apuntes, si te fijas, casi no hay tantas como cosas por fuera. Por ejemplo, en la demostración, ¿qué fui poniendo? Bueno, las cosas que sí son parte de la demostración formal y las asistencias en el camino. ¿Te acuerdas cuáles son esas? Las que dicen por demostrar. Ese tipo de cosas extras en la demostración les ayuda a ustedes. Eso no te debería de generar confusión. Entonces, lo que puedes hacer es, bueno, ya pasó toda la discusión, etcétera, termina la clase, etcétera. Bueno, voy a leer la demostración, ya sin ese ruido, ¿me entiendes? Ya me dijeron que el camino es este. Entonces, si tú ya puedes entender si la demostración que se hizo en la clase está bien hecha en el sentido de que paso a paso te queda claro cómo fuimos dando cada uno de los pasos, ya vas de gana. Aunque esas discusiones que hay por dudas de sus compañeros, por preguntas que yo les hago a ustedes, por propuestas que me hacen de por dónde ir, etcétera, eso genera confusión. Para eso es importante que repasen después de la clase, para decir algo así como, a ver, voy a quitar ese ruido y me quedo con lo central, que es lo que está escrito en la demostración, y si a eso le vas entendiendo paso a paso, perfecto. Ya conforme tengan experiencia en estar hablando de todos estos temas, de ir manejando mejor el lenguaje, de irle agarrando la onda, no solo al camino que yo les presento, sino a las preguntas de sus compañeros, eso les va a ir quitando ese problema. Pero es parte de la dificultad normal en una clase donde lo que se busca es que haya interacción. Porque claro, si yo llego y les expongo los temas que necesito, así, ¿no? Teorema, 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 sin ejemplos. Teorema, 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 teorema. Acabó el semestre en menos tiempo. Pero sin esa interacción va a ser más difícil que ustedes sigan toda la idea completa. ¿Por qué? Porque básicamente en el libro ya viene sintetizado el camino desarrollado. No necesitarías la clase, ¿me entiendes? Pero no sé si te has dado cuenta que entenderle las ideas del libro sin ninguna asistencia cuesta mucho trabajo. No sé si ya has leído libros, compañera. ¿Cómo te llamas? Carla, sí he leído el de Daniel Solo. Ok. ¿Y no le has echado un ojo al Spivak? No. Pues, échale un ojo. El camino, sin paréntesis confusos, sin discusiones confusas, sin ideas intuitivas, sino la autopista, vamos a decir, está en el libro, en el Spivak, en el Apóstol, en cualquiera de esos, ¿me entiendes? Ahí todo el camino es directo. Pero te puede costar trabajo leerlo, pues porque no te explica casi nada. ¿Sale? Claro, sí, no, o sea, casi no me refería a eso, sino que, o sea, a lo mejor las preguntas que ustedes hacen como que enriquecen el tema, ¿no? Pero luego siento que hay preguntas como que se desvían del tema, bueno, yo siento, ¿no? Y como que me confundo, o sea, las intervenciones que usted hace, pues enriquecen, le comento, o sea, como lo que está explicando. Sí. Pero luego hay preguntas que no van como en relación al tema y como que pierdo el hilo de lo que está explicando y ya es cuando me confundo, no sé si me explique. Sí, pero es porque estamos en un proceso de ir construyendo un lenguaje común. Entonces, tus mismos compañeros, no sé si te has fijado que a veces hacen comentarios que yo les digo, como que tu idea está muy confusa.
Y tiene que ver con eso, ¿me entiendes? Que yo me imagino que quien hace la pregunta, además de que trae un enredo en su cabeza y le sale revuelta la pregunta, además, para el resto de sus compañeros, pues resulta muy confuso lo que están preguntando. Y yo trato generalmente de conectar, como de captar la duda que tienen o lo que me están queriendo decir con lo que estamos discutiendo. Y a veces sale y a veces no, pues porque toda esa parte es confusa, pero así es, ese proceso es así. ¿Sale? Ok, profe, sí está bien. Vale. Nada más quería comentar. No, está bien. Miguel. Bueno, a mí me pasa algo similar a lo que decía este Juan Pablo. Luego, Sí. por ejemplo, con este ejercicio que nos dejó, o sea, como que sí me costó un poco de trabajo incluso saber en dónde empezar. Y me di cuenta de que me cuesta mucho trabajo a veces cuando en un conjunto toma elementos y los coloca en F, ¿no? Por ejemplo, cuando prueba la inyectividad, prueba que F de AN es distinto de F de AM, ¿no? Algo así. Ujú, ujú. Entonces, eso es lo que luego me cuesta trabajo, ¿no? Cuando toma elementos de los subconjuntos y todo eso. Y también me di cuenta de que me cuesta bastante trabajo. Incluso ayer estuve estudiando bastante eso, el tema de la sobreyectividad. O sea, por ejemplo, el de inyectividad y biyectividad sí lo entiendo bien, pero me cuesta un poco de trabajo entender el de sobreyectividad. Entonces, Sí, pues, es como que en lo que me tiene un poquito atorado, pero pues de ahí en fuera como que, pues pues sí. sí. Ahorita esta parte va a ser así, porque no solo cálculo 1, ya les había dicho los 4 cálculos y en otros cursos, toda la parte de funciones, función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, imagen de función, imagen de un punto, gráfica de la función, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con las funciones, se van a usar muchísimo y son cosas como nuevas hasta cierto punto para la mayoría posiblemente, pero además sobre todo que son conceptos que se necesitan usar con mucha precisión. ¿Me entiendes? O sea, no es como por ejemplo las herramientas de la casa, ¿no? Que bueno, el martillo ahí si no le atinas bien al clavo y se te dobla y eso, no importa tanto, ¿no? A veces. No, aquí, por ejemplo, en la demostración de ayer, se necesita mucha precisión en cada concepto para evitar el enredo. Y ese grado de precisión, como uno no está acostumbrado a eso, cuando entras a la facultad cuesta trabajo, pero conforme se trabaje, se va a ir facilitando. Sí, Juan Pablo. Oiga, profe, permítame, nada más una pregunta. ¿Y las demostraciones que tengamos que hacer en el examen y todo eso, tienen que ser exactamente igual que aquí o podríamos usar algún paso diferente, algo que se nos ocurra, mientras sea correcto, obviamente? Cuando yo les pida una demostración en los exámenes, es porque les estamos pidiendo que lo hagan de manera formal, usando lenguaje formal. Obviamente al principio, eso, el manejo de ese lenguaje formal al principio va a ser poquito, les va a costar mucho trabajo, pero eso es lo que se va a pedir. ¿Me entienden? La ventaja es que ahorita no es tanto. O sea, si se fijan, el contenido, las herramientas que necesitan para el primer examen es lo que se va a ver en 2 semanas de clase. En cierta forma no es mucho. ¿Sale? Profe. Claro que como tienen que ir desarrollando el uso de ese lenguaje, conforme avancemos en las evaluaciones, el objetivo es que ustedes vayan manejando mejor el lenguaje formal y que las demostraciones formales les vayan saliendo mejor. Pero ese es un proceso. Obviamente no esperamos que ya desde la primera, sí, todos y todo perfecto. No, eso no pasa. ¿Sale? Recuerden que el examen no solo es una herramienta de evaluación para nosotros, sino que es una etapa de aprendizaje muy valiosa para ustedes. Porque el que tú te tengas que enfrentar de manera individual con lo que aprendiste al cabo de un periodo de tiempo a resolver unos problemas con lo que tienes hasta ese momento es muy valioso para su proceso de aprendizaje. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Pues yo sé que ahorita son intimidantes para todos los compañeros que les está costando trabajo, pero es parte del proceso de ir aprendiendo. ¿Ok? ¿Sale? Entonces no se lo tomen a personal el número que obtengan
en el examen. Yo les comentaba a sus compañeras, aquí les puede decir Gabriel, poner tu autoestima en función de lo que sacas en un examen, el número que sacas en un examen, es tan superficial como que tu autoestima dependa de lo que ves en un espejo. ¿Se entiende? O sea, es superficial. Entonces les recomiendo que no hagan eso. ¿Sale? No se lo tomen personal. Esos números solamente les van dando indicación de cómo va su proceso individual de aprendizaje. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Bueno. Ok, entonces. Luego las asesorías sí tienen dudas de cómo se hizo una demostración, por ejemplo, del ejercicio que les dejé ayer. Yo espero que todos lo trabajen de forma individual o con los asesores o en su equipo de trabajo, pero que todos lo hayan intentado. Cuando tengamos tiempo a la hora de clase de hacer ejercicios, vamos a retomar tanto los que se han dejado en clase como los de la guía, etc. Bueno, hasta ahorita, de lo que nos falta es ya nada más ver, ya sabemos comparar con menor o igual, la cardinalidad de los conjuntos. Entonces, a ver, ustedes ya saben que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B si y solo si existe F de A a B inyectiva. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bien. Ahora, hay un axioma que se llama de elección. Es muy famoso. Que voy a poner aquí una versión que nos va a servir nada más para lo que estamos haciendo de los conjuntos, que lo que dice es que dados dos conjuntos, existe una función inyectiva entre ambos conjuntos. Voy a especificar más esto. ¿Qué quiere decir? Pues que la cardinalidad de A es menor o igual que la de B, o la de B es menor o igual que la de A. ¿Cómo? Sí. Lo que te dice este axioma es que, lo pongo en la otra hoja, es decir, la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B, o la cardinalidad de B es menor o igual que la de A. O sea que siempre se puede comparar la cardinalidad entre dos conjuntos. Eso es lo que dice ese axioma. Lo que dice el axioma, la versión original del axioma no dice exactamente eso, pero es equivalente. ¿Ok? Entonces, ese axioma lo que nos dice es que siempre podemos comparar la cantidad de elementos que tienen dos conjuntos, porque el axioma te garantiza que existe una función inyectiva de A a B o de B a A. ¿Sale? Ok. Hay muchas versiones de ese axioma. Una es esta, que es la que en este contexto nos va a servir. ¿Sale? Bueno. Ya saben, recordatorio,
si la cardinalidad de A, ese es el teorema que vimos, el de Cantor y los otros dos. Si la cardinalidad de A es menor o igual que la de B y la cardinalidad de B es menor o igual que la de A, entonces, ¿se acuerdan qué concluimos? Que son iguales sus cardinalidades. Que son iguales, ¿verdad? Esto también les pasa a los números. Si un número es menor o igual a otro y este número también es menor o igual a otro, pues los números son iguales, ¿verdad? O sea, esto es bastante intuitivo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ahora, ya habíamos dado esta definición de que si la función es inyectiva de A a B, entonces se cumple esta relación de orden entre los elementos, entre la cantidad de elementos que tienen estos conjuntos. Ahora vamos a poner una proposición que ahorita vamos a demostrar. Esta ya es más sencilla. Entonces, si existe f de B a A sobreyectiva, ¿qué me pueden decir de la cantidad de elementos? ¿Cuál es la relación de orden entre las cardinalidades de A y de B? B sería menor o igual. ¿La de B? Es que fíjate. La de A, ¿no? La de A, porque solo sabes que es sobreyectiva. ¿Qué puede ocurrir? Que aquí tengas muchos más, de manera que a los elementos de B, a dos diferentes los puedes mandar a un mismo elemento en A. Pero que sea sobreyectiva, fíjate. Lo voy a poner aquí con el diagrama. El dominio aquí es B, aquí viene la F y aquí está A. ¿Qué quiere decir que sea sobreyectiva? Que a cada elemento de aquí, en la relación, la función, al menos un elemento de aquí le asignó este de acá. Vamos a poner B y acá. Entonces, para cada A, existe B en B, tal que F de B es A. Entonces, si pudiste cubrir a todos los elementos de A con elementos de B, ¿pero qué puede pasar? Que dos diferentes vayan a dar al mismo. Entonces, no sé si se dan cuenta que así, lo que sí podemos garantizar es que la cantidad de elementos de A es menor o igual que la cantidad de elementos de B. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces, en la demostración de la proposición, ¿qué hay que hacer? Fíjense que esto es lo que vamos a demostrar. ¿Qué podemos usar? La definición de este símbolo. ¿Qué significa que la cardinalidad de un conjunto sea menor que la de otro? ¿Qué tenemos que demostrar? Que A está con, ¿cómo se llama? ¿Es subconjunto de B? No. Que la cardinalidad de A es menor o igual a la de B. ¿Pero qué significa demostrar eso? Significa que existe una función inyectiva. Una función que no le voy a llamar f porque la f es la que es sobreyectiva de B a A. Existe g, ¿de dónde a dónde? De A a B. Exactamente. ¿Que cumple qué propiedad? Es inyectiva. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Se entendió? Sí. Profesor, entonces como tal también estamos demostrando, vamos a demostrar si la función es biyectiva. Cuando dices la función, me queda claro que no te está quedando claro que hay dos funciones involucradas en este ejercicio. Ah, ok.
La proposición, ¿qué te asegura? Que si existe una función de B a A sobreyectiva, puedes encontrar una función de A a B inyectiva, pero no pueden ser funciones iguales. Ah, ok. ¿Verdad? Porque para que sean la misma función, tienen que tener el mismo dominio, el mismo contradominio y la misma regla de correspondencia. Como sus dominios son diferentes y los contradominios son diferentes, de entrada las funciones no pueden ser iguales, ¿verdad? Ok. Ahora, lo que sí va a ocurrir es que van a estar relacionadas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que F sea sobreyectiva te garantiza que hay por lo menos un elemento en B que la F le asigna a ese elemento B el elemento A que está aquí. Pero puede Ah, ocurrir ok. que haya dos elementos. O sea, a ver, lo voy a poner en una hoja aparte. A ver. Puede ocurrir que cuando tú te fijas en la F, aquí está B y aquí está A, que haya dos elementos diferentes, B1 y B2, que exista B1 diferente de B2, que ambos están en el dominio. Este es 1 y este es coma, ¿eh? B1 y B2 están en B. Tal que F de B1 sea igual a F de B2. ¿Por qué puede pasar esto? Puede, no necesariamente ocurre, pero puede ocurrir. Porque no sabemos. Aquí está. No sabemos, este es A, ¿no? Porque no sabemos si F es inyectiva. Si F fuera inyectiva, sería fácil encontrar la G, pero no necesariamente F es inyectiva. ¿Ok? ¿Sale? Sí, está bien. Entonces eso, bueno, o sea, que F de B1 sea igual a F de B2 ocurre porque es inyectiva o porque no es inyectiva. Porque no sabemos si lo es. No sabemos Pero si es si lo inyectiva. fuera, ¿ocurriría eso? No puede, ¿no? Acuérdate que función Sí, inyectiva no podría. significa que dos elementos diferentes, sus imágenes tienen que ser diferentes, no pueden ser iguales. Pero tú no sabes que la F es inyectiva, lo único que sabes es que es sobreyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que puse en la otra hoja, ¿no? Que cualquier elemento del contradominio, hay por lo menos un elemento en el dominio que al evaluar la función en B, la imagen de B sí te da A. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo va a ser la G? ¿Cómo elegimos la G? Pues lo único que necesitamos es que a cada elemento la G va de acá para acá. Para que la G sea función de aquí para acá, tenemos que a todos los elementos de aquí asignarles algo acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que a cada elemento de A elegimos asignar con G solo uno de estos. ¿De acuerdo? O sea que para poder definir la función G, lo que necesito saber es encontrar el conjunto de puntos en el conjunto B, aquellos elementos de B, meterlos en un conjunto que me permitan saber cuáles son los puntos que bajo la F les va a dar A. ¿Se entendió? Para yo poder asignar la G yo podría decir, pues que G de A valga B1, pero la G también puedo elegir que valga B2. Ahí puedo elegir. ¿Sale? Elijo uno nada más.
Pero si me tomo otra a esta otra A, ¿qué elemento en B le asigno para que me quede inyectiva? B2. No, porque la F te manda B2 para acá. Y si tú escogiste que la B2 fuera para acá, ya no te va a quedar inyectiva si estos dos los mandas al B2, ¿te das cuenta? ¿A quién mandan a B1? Entonces. O sea, la F puede mandar B1 y B2 a un mismo punto. Ok. Entonces, si tú mandas la G, tú tienes que saber cuánto vale G en cada elemento del conjunto A, ¿ok? Sí. El chiste es usar la propiedad de la función F que es sobreyectiva. ¿Qué sabes? Que para cada elemento aquí hay por lo menos un elemento acá que la F te lo asigna acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues que la G en A la voy a escoger como algunos de estos que bajo la F te van a dar A. ¿Se entendió? Sí. Entonces, a ver, entonces a A2, al segundo punto que dibujó en A, A el que ver, está voy a solito. hacer ese diagrama. Ajá. Entonces, fíjate. Aquí tienes dos diferentes, ¿no? A1 y A2. La F, como es función, tiene un subconjunto aquí. Todos los elementos de este conjunto rojo, al aplicar la F, te da A1. O sea, este conjunto rojo depende de A1. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces la función manda el conjunto rojo al punto rojo. Y la función manda el conjunto verde al punto verde. ¿Por qué aquí estoy hablando de conjuntos dentro de B? Porque como la función no es inyectiva, no podemos asegurar que solamente un punto del conjunto B me va a dar al punto rojo. Y tampoco puedo asegurar que solo un punto en B me da el punto verde. Puede haber, de hecho, una infinidad de puntos rojos que van a dar al punto rojo. Y puede haber una infinidad de puntos en el conjunto verde que bajo la F van a dar al punto verde. ¿Qué es lo que sí sabemos? Como F es función, el conjunto rojo y el conjunto verde no tienen elementos en común. ¿Se entendió eso? Sí. Porque para que F sea función, a cada elemento de B solo le puedes asignar un punto en el contradominio. Y estamos diciendo que el conjunto rojo son los puntos a los que la F los está mandando al punto rojo. Mientras que el conjunto verde dentro de B son todos aquellos puntos en donde la función le está asignando a todos estos puntos el mismo punto verde. ¿Ok? Como F es función, el conjunto rojo intersección el conjunto verde. ¿Cómo me da esta intersección? Vacío. Vacío. Entonces, si ustedes toman dos puntos diferentes aquí, el rojo y el verde, y con la G toman el punto rojo en A y le asignan un punto rojo aquí en el conjunto rojo, y al punto verde le asignan un punto verde dentro de este conjunto verde, estos puntos no pueden ser el mismo por esta propiedad de aquí. Y eso quiere decir que dos puntos diferentes los están mandando a puntos diferentes. Y con eso tendrían la inyectividad. Ahora sí, José Luis.
Bueno, es que iba a decir que entonces los elementos del conjunto rojo pueden ser todos el mismo, ¿no? ¿A qué te refieres con el mismo? O sea, por ejemplo, que en el conjunto rojo haya x1 hasta xn, ¿no? Puede haber muchos. Sí, puede haber muchísimos Pero, aquí, pero el chiste es que como F sobreyectiva, el conjunto rojo es distinto del vacío, ¿te das cuenta? ajá. Y lo mismo, como la F sobreyectiva, el conjunto verde es distinto del vacío. Y para que tú puedas dar la G inyectiva en la forma en que se los platiqué con el diagrama, con eso es suficiente. Porque a la A con la G le vas a asignar un elemento del conjunto rojo. Y al punto verde en A le vas a asignar con la G un elemento del conjunto verde. Y con eso vas a poder garantizar la inyectividad. ¿Ves que eso pasa en el diagrama? Sí. Perfecto. Entonces, hacer la demostración de la proposición significa escribir en lenguaje formal lo que se está viendo aquí en el diagrama que ocurre. ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene dudas del diagrama? No. ¿Ok? Porque luego dicen que están perdidísimos. Nada más una pregunta. El hecho de que una función no sea inyectiva, o sea, al decir que no es inyectiva, en automático se puede interpretar como que es sobreyectiva, ¿no? 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 Por ejemplo, ¿te acuerdas de la función constante? Ese ejemplo ya lo habíamos visto. Vimos el ejemplo de una función que iba de los naturales en los naturales, pero a todos los naturales la función les asignaba el número 1. Era una función constante, ¿te acuerdas? Ah, sí. Esa no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Y lo anotamos en el ejemplo, ¿te acuerdas? ¿Sale? Sí. Va. ¿Del diagrama tienes dudas? No, del diagrama no. Sí, le entendí. Ok. Profe, una última pregunta. O sea, la intersección es vacío, pero la unión sería el conjunto B, ¿no? De rojo y verde. No, porque posiblemente hay un punto acá azul. Si A tiene por lo menos 3 elementos diferentes, como F es sobreyectiva, tiene que haber un conjunto azul de puntos que bajo la F te van a dar al punto azul, ¿te das cuenta? Pero ya no importa, porque para que tú demuestres que la G es inyectiva, basta con que tomes 2 elementos cualesquiera diferentes del dominio de la G, que es el conjunto A, y que bajo la G te va a dar a elementos diferentes en B. Pero con esta forma que platicamos aquí, eso se puede garantizar. Ya no necesitas tomar un tercer punto, pero puede existir un tercer punto, ¿te das cuenta? Ok. Va. Ok, entonces fíjense. Lo que vamos a hacer a continuación es típico en matemáticas y en realidad en el lenguaje en general. Esto que se entiende aquí en el diagrama, pues necesitamos ponerle nombre al conjunto rojo. ¿Qué cumple el conjunto rojo? Que todos los elementos del conjunto rojo, cuando le aplico la función a cualquier punto del conjunto rojo, me va a dar el punto rojo. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ok, entonces, fíjense. El conjunto rojo depende del valor de qué punto estás tomando en el contradominio. En este caso, a 1 le voy a poner aquí. Entonces, ¿qué cosa es el conjunto rojo que depende de quién es a 1? Es el conjunto de puntos B en B que cumplen ¿qué cosa? Que al aplicar la función f a B, me va a dar ¿quién?
A1, ¿no? Perfecto. Ahora, como se pueden imaginar, no le vamos a estar llamando conjunto rojo y punto rojo, pues porque vamos a necesitar hablar. Este es un concepto que se va a estar usando varias veces. ¿Sale? Necesitamos ponerle un nombre adecuado. Entonces, vamos a dar una definición formal para describir este conjunto. ¿Sale? Entonces, sea F, ¿cómo pongo aquí? ¿De A a B? ¿De B a A? ¿O cambio de letras para que no se me revuelvan con lo que queremos demostrar? Cambio de letras. Cambio de letras. Entonces, a ver, le voy a poner así, de X a Y. ¿Sale? X y Y no vacíos, ¿verdad? Porque esta definición tiene sentido cuando el contradominio me lo voy a tomar no vacío, ¿verdad? Para poder tomar un elemento en el contradominio. ¿Sale? Sea Y en Y un elemento del contradominio de la función. ¿Sale? Este conjunto se llama la imagen inversa de Y bajo F. Así se llama ese conjunto. Lo denotamos como F a la menos 1, que no es la función inversa, es solo un símbolo de Y. Es el conjunto de puntos que están ¿en dónde? En X, ¿no? Los elementos de X, muy bien. ¿Tal que qué? F a la menos 1. No. No, F de Y. ¿No? Le cambiamos los nombres a las cosas, pero aquí está, mira. F de X. F de X es igual a Y, ¿no? Muy bien. ¿Y ya? ¿Ok? Oye, pero ¿por qué tomo la inversa? No sabemos que F tenga función inversa. Esto no denota la función inversa porque F no necesariamente tiene función inversa. Es solo un símbolo. ¿Por qué se elige este símbolo? Pues porque es como que denota más esta palabra que la función inversa. Pero si quieren le pongo otro símbolo. Este símbolo es el que yo uso en general. Pero si les causa confusión, hay que ponerle otro nombre si quieren. Sí, está bien. Pero no le podemos llamar el conjunto rojo, ¿verdad? No. A ver, se me ocurre una notación. A ver si no se me hacen bolas después. A ver, lo voy a poner así. Notación temporal. La imagen inversa de Y le podemos llamar, si quieren, X sub Y. O sea, como que al conjunto le pongo este subíndice para saber que este conjunto está dentro de X y todos los elementos de este conjunto cumplen que F de X va a dar a Y. ¿Lo prefieren así? ¿Que le llame X sub Y? No.
Hay libros que recomiendan que para distinguir el conjunto de las imágenes de las funciones, en vez de usar paréntesis, se usen corchetes. No sé si se puede usar en este caso. O sea, en vez de escribir f a la menos 1, paréntesis y paréntesis, escribir f a la menos 1, corchetes, y, O sea, corchetes. así como... espera. Otra opción es que la inversa de y sea, en lugar de que la y aparezca entre paréntesis, que aparezca así. Corchetes, no llaves. Ah, ¿O bueno. los cuadraditos? Los cuadraditos, ¿no? Ajá. Es que pensé en llaves porque las llaves las usamos para conjuntos. Ah, ya. Ah, bueno, también, no sé, lo que prefieran. ¿Sabes cuál es el problema? Más adelante, en un futuro, dentro de los paréntesis, vamos a meter conjuntos. Y entonces esta notación no me convence tanto. Entonces. Oiga, profe, entonces esto que puso aquí abajo de la notación temporal también se puede tomar como la definición de lo que es imagen inversa de Y, ¿no? Ajá. Yo lo que uso en general es esta notación. Y es que más que la notación, la verdad a mí no me quedó muy claro como a qué se refiere o sea, Fíjate. como que eso de la imagen inversa. Sí. Tu f es una función. Como no sabes que es inyectiva, puede haber muchos puntos dentro de b que te van a dar un mismo punto. ¿Te das cuenta? Sí, lo entendí. A ese conjunto de puntos que bajo la función te van a dar a este mismo punto, tienes que ponerle un nombre. ¿Cómo le quieres poner? ¿Me entiendes? Entonces ese conjunto de puntos son la imagen inversa. De A1. Y el conjunto De A1. verde es la imagen inversa de A2. Ah, va, ya me quedó claro. Ok. Bueno, no los noto convencidos. Entonces, ¿uso la de siempre? Ok. Sí. Entonces voy a quitar eso de la anotación temporal. Así, mira. Ya, ¿no? Ya les mando esta foto. Bueno, pues este conjunto de la imagen inversa es otro enredo, pero bueno, ni modo. Ahorita lo vamos a usar poquito, pero pues ya, ahorita nos va a convenir definirlo. Entonces, a ver, acuérdense que estamos en la proposición. Estamos queriendo demostrar que existe G de A a B inyectiva. Estamos en esto. ¿Sale? Ahorita nos vamos a apoyar en el diagrama y en la definición que acabamos de dar. Entonces, ahora sí. Sea hay A en A. Como F es sobre, entonces la imagen inversa de A bajo F es no vacío. Entonces, no. Sí, está bien, ¿no?
tomo un elemento aquí, en el contradominio de la F. Como F sobre, tiene que haber un conjunto de puntos aquí que al aplicarle la función me va a dar acá y tiene que tener por lo menos un punto, es lo que estoy diciendo aquí. Como F sobre, hay por lo menos un punto en el dominio de la B, de la F, que es la B, para que, es decir, esto implica que esto sea no vacío, implica que existe ahora sí B en B, tal que F de B es A. ¿Ok? Lo voy a poner aquí. Elegimos un elemento que le voy a poner B sub A en la imagen inversa de A bajo F y definimos G de A como esta B, que es un elemento de este conjunto. Y sigo. Como F es función, si A1 es diferente de A2, ambos están en A, entonces los puntos en el dominio de la F que van a dar A1, intersección, el conjunto de puntos en el dominio de la F que van a dar a A2, este es el conjunto rojo del diagrama y este es el conjunto verde del diagrama. ¿Cómo dijimos que era este conjunto? Vacío. Esta intersección. Vacío. Vacío. Entonces, G de A1, que es B sub A1, es diferente de B A sub 2, que es G de A2, y esto implica que G es inyectiva, y ya terminamos. ¿Cómo ven? A ver, que lo estoy procesando. Profe, ¿puede volver a explicar desde elegimos un elemento, por Sí, favor? porque este conjunto no sabes cuántos elementos tiene. Lo único que sabes es que no es vacío porque la F es sobreyectiva. Entonces, como no sabes cuántos elementos hay aquí, debes de elegir solo un elemento. Esto es muy importante. Elige solo uno en este conjunto. A ese le pones B sub A. ¿Cómo lo identificas al que elegiste? Le pones subíndice A de que está en este conjunto. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Como este elemento de B, del conjunto B, está en este conjunto, ¿qué sabes? Que F de esta cosa te da A. ¿Sale? ¿Sí está bien? Así definiste ese conjunto. ¿Dónde dejé ese? Aquí, mira. Si le aplicas la F a lo que aparece aquí adentro, te da este elemento, ¿lo ves? Si aplicas F a esto, te da este de aquí, el que aparece aquí. ¿Lo ves? Ah, sí, ya, me había olvidado de eso. Sí, es clave esta definición. Pero todo está en el diagrama. ¿Sale? F es sobreyectiva.
cualquier par de elementos A1 y A2 que den aquí, como la F sobre, hay un conjunto rojo no vacío que al aplicarle la función a cualquier punto en el conjunto rojo, obtienes el punto rojo que es A1. Como F sobreyectiva, hay un conjunto verde no vacío que cumple que al aplicarle la función a cualquier elemento del conjunto verde, la F te lo va a mandar al punto verde. Como la F es función, estos conjuntos son ajenos, que es lo que pusimos aquí. Pero este rojo, ¿quién es? La imagen inversa de A1. ¿Y quién es el verde? La imagen inversa de A2. ¿Sale? ¿Y con eso qué garantizas? Que al aplicarle la G a estos dos elementos diferentes en el conjunto A, obtienes dos elementos diferentes en el conjunto B y por lo tanto la G es sobreyectiva. Profe, entonces BA está, bueno, el elemento que escogió BA está en el conjunto rojo o en el verde. Bueno, primero lo defines para cualquier elemento, ¿no? ¿Sale? Primero defines la G. Hasta aquí definiste la G. Ya sé que les va a ayudar. Está claro que aquí definimos la G. ¿Qué te falta? Por demostrar que la G es inyectiva. ¿Dónde lo escribo? Por demostrar que G es inyectiva. Eso es lo que sigue. ¿Y cómo lo demuestras? Haces esta observación. Si tú te tomas dos elementos diferentes en el conjunto A, sus imágenes inversas no tienen elementos en común. Y por cómo definiste a la G, ¿quién es G de A1? Pues en esta definición es B sub A1. ¿Y quién es G de A2? En esta definición es B sub A2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esta igualdad viene de esta definición. Esta igualdad viene de esta definición. ¿Lo ves? Ahora, ¿por dónde está esta cosa? En este conjunto rojo. ¿Y dónde está este elemento? En el conjunto verde, porque así lo definimos. Si quieres, lo pongo como observación aparte. Observación. B sub A1 es elemento de la imagen inversa bajo la F de A1, que es el conjunto rojo, ¿verdad? Y B sub A2 es elemento de F de la imagen inversa de A2 bajo la F, que este era tu conjunto verde. Como estos no tienen elementos, este conjunto no tiene elementos en común con este conjunto, te lleva a que estos dos elementos son diferentes. De manera que la G, siempre que aplicas la G a dos elementos diferentes, obtienes elementos diferentes en el contradominio de la G. ¿Se entendió? Había una mano levantada y ya no la veo. ¿Qué pasó? Estas pertenencias, ¿de dónde salieron? De esta definición. ¿Cómo ven? Otra vez el engrudo, ¿no qué? Otra vez se hizo bolas el engrudo, ¿cómo dicen? Se eligieron grumos al engrudo. A ver, están muy callados. Fíjense que esta demostración tiene menos pasos. Nada más que, bueno, tiene su enredo porque estamos definiendo un conjunto que resulta raro. Lo estamos escribiendo, profe. Visualmente, el diagrama está clarísimo, ¿verdad?
Sí. Ya. Lo que resulta difícil es escribir esta idea del diagrama en lenguaje formal. Y pues ya, aquí está, en lenguaje formal. Cuesta trabajo entenderlo, pero les digo que esa es la parte difícil de lo que estamos haciendo. ¿Cómo ven? Voy a agregar otra observación, ¿no? Como F es sobre, la definición de G está dada para todo elemento A de A. ¿Sale? Y a cada A en A le asignamos un único B sub A en la imagen inversa de A, este conjunto que está en B. Esto está contenido en B. Esto implica que G sí es una función con dominio A y contradominio B. Y además probamos que era inyectiva. Exacto, Mario. Demostramos que sí existe una función, pero espera, inyectiva, ¿de dónde a dónde, Mario? De B a A, ¿no? No, digo de A a B. Exacto. Y la hipótesis de la proposición es que existe una función sobreyectiva, ¿de dónde a dónde? De B a... Al revés, ¿verdad? Sí. Entonces, la hipótesis es que existe una función sobre. Y eso te garantiza la existencia de una función inyectiva, pero al revés, volteando el dominio con el contradominio. ¿Te das cuenta? Pues, entonces, por ejemplo, en cualquier tipo de función que usemos, que sea sobre, siempre va a haber no sé cómo decirlo, siempre va a haber otra función inyectiva. No sé si me di a entender. Sí, cada función sobreyectiva induce una función inyectiva. Pero tiene que dar que sea, bueno, así que se cambie el dominio y el contradominio, ¿no? Así es. Más bien sería cambiar los dos, ¿no? Tanto el dominio como el contradominio, ¿no? Eso fue lo que le entendió a tu compañero. Ah, está bien. ¿Ok? Bueno. Entonces, si existe... Sí, Iván. Profe, ¿puede mandar la foto de la demostración? Ah, ¿no la mandé? No. Ay. ¿Me faltó esta foto? Sí, esa fue la que Sí, faltó esa fue porque la que mandó la otra. Sí, ya, ahorita la mando. Ya. Perdón. Bueno, Profesor, yo nada más tengo una duda. sí. ¿Puede repetirme, bueno, puede repetirme por qué definió B A que pertenece a F-1 de B? ¿En qué hoja? En la que no envió. Ajá. ¿Aquí? Sí. ¿En dónde estás leyendo? Elegimos un elemento BA que pertenece a F. ¿Que pertenece a qué? Léelo bien.
que pertenece a f-1 de A, ¿Cómo o se f a llama la esto? inversa. No, La inversa. no. Por eso te decía, léelo bien. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. A ver, alguien que te ayude. ¿Cómo se lee esto? La imagen inversa. De A bajo F. Ok. Pero ese nombre enredado es un conjunto que está ¿en dónde? En el dominio de la F. Por cómo se definió este símbolo. ¿Qué pasó? Nada más es para ver si me quedó claro lo que hicimos. Espérame tantito, Olga, porque tu compañero no me... O sea, me preguntó algo, pero como que... Seguimos atorados. ¿Cómo te llamas, compañero? Carlos. Carlos, a ver. El problema es este símbolo. Este Sí, es un el poco. conjunto rojo. ¿Que dónde estaba el conjunto rojo en el diagrama? En B. En B. ¿Qué cumplen los elementos del conjunto rojo? Que al aplicarle la función a cualquier elemento del conjunto rojo, obtienes a 1. Bueno, en este caso es una A cualquiera, ¿ok? Luego vas Sí. a aplicar esta definición a 2 puntos diferentes y ahí obtienes el rojo y el verde, ¿ok? Ok. Sí. Pero es eso. Como no sabes cuántos puntos tiene lo único que sabes es que no es vacío porque F es sobre. Ujú. Pero tienes que elegir solamente un elemento ahí. ¿Para qué eliges uno? Para que definas G en A como B de A, como B sub A. ¿Quién es B sub A? Un elemento de este conjunto. ¿Y este conjunto quién es? Es el conjunto rojo. ¿Y qué cumple el conjunto rojo? Que la función evaluada en el conjunto rojo, en cualquier elemento de este conjunto, te da A. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿por qué es el enredo? Para que tú puedas definir cuánto vale la G en el punto rojo, haces esto. Primero te fijas cómo es el conjunto rojo. La F primero te dice, aquí hay un conjunto rojo que va a dar a este punto rojo. Sí. Y ya que hiciste, ese es el primer paso. Ya que hiciste eso, eliges uno aquí y tú dices, la G en el punto rojo vale un punto en este conjunto. Ah, ok. Ajá. ¿Y ya? Ah, ok, está bien. Sí, faltaba Olga. Dime, Olga. Nada más era como para ver si me quedó claro, porque mi duda es si entendí. Entonces, lo primero que hacemos es que utilizamos la función inversa de f para definir g, ¿no? Eso es como... No. Bueno. ¿Por qué te estoy diciendo no a lo que dijiste? Porque tú estás asumiendo que existe la función inversa de f. Pero para que exista la función inversa de f necesitas que no solamente sea sobreyectiva, sino inyectiva también. Y no sabes que f es inyectiva. Este símbolo no es la función inversa. Este es el conjunto rojo, es un solo símbolo. Fíjate que no definimos en la definición. Fíjate. En la definición de este símbolo, esto es un conjunto que está contenido en el dominio. No es una función. ¿Te das cuenta, Olga? Por eso te repelé. Ok, ya me quedó claro eso. ¿Ok? Por eso les había propuesto cambiarle de nombre, pero como que no les gustó tampoco. ¿Ok? Esto, ¿por qué es confuso? Los que vieron función inversa
¿Por qué es confuso? Pues porque se escribe igual, ese es el problema. Sí. ¿Sale? Quienes no lo hayan visto, pues no se confunden porque esto no representa otra cosa. Pero el problema es que el símbolo se usa para otra cosa. Pero entonces sí es la imagen inversa. Eso, la imagen inversa. Ok. Confundí conceptos. Entonces, ahora sí dime tu duda. Bueno. Entonces, utilizamos la imagen inversa para definir G, la función de G. ¿Es decir, estamos definiendo como función? La G sí, ¿no? Ok. A ver, vuelvo a hacer el diagrama, porque como que con tantas cosas en el primer diagrama ya se me hicieron bolas. Aquí tienes B. La F viene de B hacia A. ¿Ok? Tomas un punto rojo en A. Tomas un punto verde en A. La F es sobreyectiva. El primer paso es identifica los puntos en B que bajo la F te van a dar al punto rojo. Identifica en B el conjunto de puntos que bajo la F te va a dar al punto verde. ¿Ok? ¿Cómo identificas el conjunto rojo y el conjunto verde con imagen inversa? ¿Sale? ¿Olga? Olga. Sí, profe. Sí, profe. Segundo paso. Ya que tienes tus conjuntos rojos y verdes, ya no necesitas a la F más. Aquí está el conjunto rojo, aquí está el conjunto verde, y tú tienes que definir una función G, cuyo dominio es A y contradominio es B. ¿Qué necesitas para hacer esto? Que tú das cualquier elemento aquí y le tienes que asignar algo acá. Pues, ¿qué haces? Que al punto rojo le asignas un punto rojo dentro del conjunto rojo. Solo uno. Y al punto verde le asignas solo un punto verde dentro del conjunto verde. ¿De acuerdo? Y eso te garantiza no solamente que la G es una función, es decir, a todos los elementos de A le asignas algo acá, y eso es consecuencia de que F es sobreyectiva, porque todos los elementos de acá, la F les asignó algo. ¿Te das cuenta? Pero no solamente eso, sino que si tú te tomas dos puntos diferentes, obtienes dos conjuntos ajenos, el rojo y el verde. Y cuando le asignaste el punto rojo en A, el punto rojo en el conjunto rojo dentro de B, garantizas que este punto de acá es distinto al de acá porque estos conjuntos son ajenos. Y eso hace que la G sea inyectiva. Ya me quedó claro. Gracias, profe. Ok. ¿Quién más? Profe, entonces ahí no habría que, no sé, hacer una aclaración intermedia de que cuando definimos a G es por el axioma de elección. No, sí, ¿no? El axioma de elección. No, porque es nada más estás usando la definición de F y de este conjunto. Ok, es que, bueno, yo creí que, bueno, entonces ahora, por el axioma de elección, entre dos conjuntos existe una función inyectiva. Solamente habría que ver que es inyectiva si cambiamos el dominio por el codominio y al revés, ¿no? Ajá. ¿No? Ah, ok. Lo único que dije del axioma de elección es que te permite garantizar que dados dos conjuntos cualesquiera,
hay una función inyectiva entre alguno de los dos conjuntos. ¿Cuál? No sabes. ¿Ok? Ajá. ¿Qué te dice la proposición? Que si tú sabes que hay una función sobre de B a A, puedes encontrar la función inyectiva de A a B. Eso es todo. Y Ok. para eso lo único que necesitas usar es definición de sobreyectividad y de función. Eso es todo. Y bueno, y de función inyectiva. ¿Sí te das cuenta que solo estamos usando esos tres conceptos? El de función, el de función sobre y el de función inyectiva. Eso es todo. Y con esos tres conceptos es enredado. Profe, entonces la definición que usted dio ahí en la otra hoja de GDA igual a BA es lo único que nos dice es que a cada elemento del ¿BA? dominio A lo va a mandar le va a tocar algo de B. Pero estás diciendo cómo hacer la asignación para garantizar que la G te quede inyectiva. ¿Ok? Por eso es BA, ¿no? Ajá, pero BA es un punto dentro de este conjunto rojo. Ya. ¿Ok? Aquí la F es sobre. Y con esta información estamos demostrando que G es inyectiva. Que esto pase implica que existe esta G. Así. Este es el diagrama de la proposición. Que exista una función sobreyectiva de B a A garantiza la existencia de una G inyectiva que va de A a B. Ya entendí, ya. Pero no sé si te das cuenta que eso ya estaba escrito en el enunciado de la proposición desde hace rato. Bueno, es que como G ya es función, pues ya, o sea, para empezar, ¿no? O sea, desde ese punto, como G es función, ya nada más habría que detallar, bueno, como se detalló, que efectivamente los elementos del conjunto rojo son diferentes entre sí y por eso es una función inyectiva. ¿Qué? No, te me confundiste. Nada más antes de tu duda. El compañero que habló anteriormente, esto que está escrito aquí, lo que me acabas de decir que ya me entendiste de este diagrama, es lo que estaba aquí desde el principio. No es reclamo. Nada más, justamente, por eso es importante que me pregunten, porque entonces le voy buscando la manera, y si ya este diagrama te está ayudando a entender lo que dice aquí, pues perfecto. Lo único que te digo es que esto que está dicho aquí en el diagrama, o sea, de qué sabemos y qué tenemos que garantizar que existe, ya estaba dicho desde aquí. ¿Sale? Sí. Va. Ahora, el último compañero que habló, es que no me dicen sus nombres y yo no puedo saber cómo se llama. Fui yo. ¿Tú eres quién? José. José. Ahora sí, vuélveme a decir tu pregunta. Bueno, no era una pregunta, sino más bien era por lo que se había dicho anterior, es de que como G la declaramos función, entonces, y todos los elementos que pertenecen al conjunto rojo y al conjunto verde, bueno, o sea, todos los elementos del conjunto rojo son diferentes entre sí y todos los elementos del conjunto verde son diferentes entre sí, entonces su intersección es vacía. Entonces, cuando un punto de... Espérame. Lo que hace que el conjunto rojo no tenga elementos en común con el conjunto verde no es lo que dijiste. Cualquier conjunto cumple que sus elementos diferentes, o sea que sus elementos pues son elementos diferentes entre sí. Esa parte es la que me causa confusión de lo que tú dices. Ok, sí, o sea, el rojo y el verde son diferentes entre sí, pero aparte los elementos que están dentro ¿Pero del por qué? ¿Pero por qué el conjunto rojo no tiene elementos en común con el conjunto verde?
Pues porque por cómo está definido, ¿no? Por lo que ¿Qué acaba cosa? de decir todo? justo hace ratito, de que los elementos del conjunto B tienen que ser diferentes entre sí. Otra vez, ¿por qué? Porque los elementos del conjunto B tienen que ser diferentes entre sí. No, eso lo cumple cualquier conjunto, ¿no? Ujú. ¿Sería porque la función es, porque f es sobreyectiva? No. No hemos hablado de ninguna función biyectiva, Carlos. Yo no fui. Ahí dice Carlos Arturo. Porque No, fui ya yo, pero sabemos dije que- sobreyectiva, profe. Bueno, nomás ahí dice biyectiva, ¿ok? No, no es porque la función es sobreyectiva. ¿Por qué el conjunto rojo es ajeno al conjunto verde? Emanuel. Porque por definición de función, solo un elemento le corresponde otro elemento del otro conjunto. Entonces, no es Como posible que F a es un propio función, elemento le correspondan dos. como F es función, no puede mandar o sea, no le puede asignar un elemento en el conjunto rojo, la función no lo puede asignar al punto verde y al punto rojo porque son elementos diferentes del contradominio. Entonces, ¿por qué el conjunto rojo y el conjunto verde son ajenos? Porque F es función. ¿Cómo me dijiste que te llamas el compañero que había preguntado eso, José? Ujú, sí, sí, porque es función. Porque es función. ¿Sí ves la diferencia con lo que tú me estabas diciendo? Sí. O sea, me decías, es que los elementos diferentes, los elementos dentro de B son diferentes. Bueno, pues ese es como, si el conjunto rojo tiene más de un elemento, pues van a tener elementos diferentes este conjunto rojo, ¿verdad? Ujú. Y llegan a un único elemento en el diagrama de arriba del conjunto A, porque es supra. ¿No? O sea, no. ¿Cómo estamos usando el hecho de que F es sobre? De dos maneras. Primero, a todos los elementos de A, cada que tú tomas un elemento en A, su imagen inversa es no vacía. Es decir, la función toma por lo menos un elemento dentro de B y lo asigna a ese elemento. Eso es lo primero, que ese conjunto es no vacío. Tanto el rojo como el verde son no vacíos porque F es sobreyectiva. ¿Sale? Ujú. Ok. Pero sí, bueno, a ver, tengo una duda. Ahorita me surgió rápido. Creo que ya sé cuál es mi confusión. O sea, al elemento rojo. ¿A este o a este? El de arriba. Acá. Sí. Ese tiene que a fuerzas existir un elemento del conjunto B, ¿no? ¿Por qué? O sea, para que sea su proyectiva. Eso. ¿Cómo sabes que hay elementos en el conjunto B que bajo la F van a dar al punto rojo? Porque F es sobre. Sin esa hipótesis no lo puedes garantizar. Ok, y eso lo teníamos ya por hipótesis de la proposición. Ok. Va. ¿Vale? Gracias. Sí, profe. ¿Alguien más? Bueno. ¿Mando esta foto? Sí, por favor. Ok. Sí, Olga. Bueno, yo tengo una duda. Cuando hicimos nuestra proposición, lo que buscábamos era que la cardinalidad de A fuera menor o igual que la cardinalidad de B. Y mi pregunta es si al demostrar que la función G de A hacia B es inyectiva, ¿estamos demostrando eso o nos falta algo más? A ver, otra vez tu duda, perdón. Ya.
Nuestra proposición nos pide, o sea, lo que queremos es demostrar que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. Sí. Entonces, para demostrar eso, utilizamos que existe una función A sobre B que es inyectiva. No. Mi pregunta es... No. A ver, ¿te lo explico con el diagrama que acabo de hacer o con el enunciado de la proposición? A ver, aquí tengo los dos, te los voy a poner los dos. A ver, fíjate. Aquí está. ¿Cuál es la hipótesis? Que F es sobreyectiva. ¿De acuerdo, Olga? Sí. Aquí no, en la hipótesis no aparece ninguna función inyectiva, ¿te das cuenta? Sí, lo noto. Entonces, no es como lo decías, ¿verdad? Ah, claro. Por eso se los puse en el diagrama. ¿Qué estamos demostrando? Que si existe una función sobreyectiva de B a A, puedes garantizar la existencia de una función que va de A a B inyectiva. Ok, sí, eso sí me queda claro. Pero es que después de la proposición tiene un entonces y nos dice que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. ¿Y cuál es la definición de eso? Que exista una función inyectiva de A a B, ¿sí o no? Ah, ok, ya. ¿Sale? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Es que miren, cada vez que ustedes se confundan con algo que no se acuerdan cómo se definió, necesitan regresarse a ver la definición. Por eso le había comentado a sus compañeros que necesitan hacer un glosario de conceptos y símbolos. ¿Y qué deben de poner ahí? Bueno, les recomiendo que pongan en su glosario cómo se lee esto y la fecha en que se definió, para que cuando lo vean y no se acuerden cómo se definió, revisas el apunte rápido y dices, ah, sí, era eso. ¿Me entienden? Sí, profesor. ¿Sale? Bueno, continuamos. Les voy a poner un ejercicio ahorita, me quedan pocos minutos, pero les tengo que poner el ejercicio y definir otra cosa más. Ejercicio. Si existe G de A a B inyectiva, entonces existe F de B a A sobre. No a fuerzas, ¿no? Ahí lo piensan, ¿no? No necesariamente, profe. ¿No? Ahí lo piensan. Porque me quiero pasar a definir algo. Bueno, una primera observación. Si A está contenido en B, entonces la cardinalidad de A es menor o igual que la de B, ¿verdad? Ahí, no. Así es, eso sí pasa. Lo tacho y aquí pongo cardinalidad de B. Ya no me ocupo ahí. ¿Están de acuerdo todos en eso? ¿Puedes repetirlo, por favor? Si A está contenido en B, entonces la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. Sí. Ok, ejercicio, demostrarlo. Esto es sencillo.
No quiere decir que sea trivial, pero respecto a las otras cosas que hemos hecho, este es más sencillo. ¿Sale? ¿Qué tienen que hacer? Dar una función inyectiva de A a B, ¿verdad? Sí. Sale. Ahora, definición. Sean A y B conjuntos. La cardinalidad de A es menor estricto que la cardinalidad de B. ¿Sí que? Usando funciones sobreyectivas. Que A tenga menor cantidad de elementos de B es que no puedo dar una función sobreyectiva de A a B, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Si para toda función de A a B, F no es sobre, ¿verdad? No es sobreyectiva. Esta es mi definición. Proposición. Si para toda función que va de B a A, F no es inyectiva, entonces, ¿qué cosa? Cualquier función que B de B a A me hace encimar elementos de B. Tiene que haber elementos iguales en B que me va a dar al mismo en A. No, Claudio. Sería que alguna otra función, digamos, g tal que de A a B, no es sobre. O sea que se cumple esta desigualdad. Exactamente. O sea, como B tiene más elementos que los de A, la única manera de asignarle a todos los elementos de B algo en A es encimando elementos de B en un mismo elemento en A. Porque este tiene más elementos que este. Es decir, que hay que probar en esta proposición que no existen funciones sobreyectivas de A a B, ¿verdad? ¿Sale? Ok. Bueno. Si se fijan estos ejercicios, esta proposición que ahorita ya no me va a dar tiempo de demostrarla, son sobre lo mismo. Básicamente, les digo que saber hacer esto es saber contar. Pero ya, nivel avanzado. ¿Ok? Sí, Giselle. Profe, ¿de dónde supimos que A es subconjunto propio de B? No dice propio. A está contenido en B, dice, ¿no? Ajá. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo que cómo sabemos? Ajá, ¿cómo sabemos que A está contenido en B? ¿O esa es nuestra proposición? O sea, queremos demostrar eso. ¿No? Si Ah, pasa ok, o sea, esto, esa... entonces pasa esto. Ah, ok. ¿Y el ejercicio, lo de arriba, es lo mismo que lo de abajo? O sea, la parte que dice que si existe una función G que va de A a B, bueno, todo eso, ¿es igual de este ejercicio? No, no. Aquí tienes que demostrar esto. Y aquí tienes que demostrar la observación. Son dos ejercicios, ¿no? Ah, son diferentes, ok. ¿Y el ejercicio de arriba también? ¿Cómo? Es que no sé por qué
te confunde el que si son iguales o diferentes los ejercicios. O sea, mi pregunta que yo te hago a ti es, ¿te queda claro que lo que dice aquí es diferente a lo que dice acá? ¿O no? Sí. Sí. Bueno, ok. Ahora sí, ¿qué más? No, nada más. Ok. Sale. Bueno. Es como un quebradero de cabeza, ¿verdad? Profe, ¿Qué pasó? entonces lo que trataremos de demostrar son el que dice ejercicio y la observación, nada más esos dos de Bueno, arriba. o sea, porque el ejercicio es demostrar la observación. Ajá. Y lo de abajo simplemente es como ayuda. ¿No? Eso ya es otra cosa, ¿no? Ajá. Digo, si ya quieren probar esta proposición, perfecto, se los dejo como ejercicio. Ajá, ok. ¿Sale? O sea, mi meta hoy era terminar de hacer la demostración de este ejercicio, pero no nos dio tiempo. Yo no iba a hacer esta, ni iba a hacer la de la observación. Esta se las iba a dejar. La que sí quería hacer hoy era esta, pero ya no me dio tiempo. ¿Sale? Entonces, para que podamos avanzar mejor la siguiente clase, por favor hagan estos ejercicios. Además de avanzar en su guía de examen, ¿eh? ¿Sale? Sí, profesor. Sí, pero ya regáleles 2 minutos, ¿no, profe? ¿Cómo? Sí, pero ya regáleles 2 minutos, ¿no? Es viernesito. Minutos que se vayan a festear. No, pues ¿cómo? Se tienen que poner a estudiar. Mañana hay clase, miren. Yadira no les pudo dar la clase ayer, por eso se las di hoy. Perdón, por eso se las di yo. Pero ella, su clase que iba a dar ayer, se las va a dar mañana. ¿Ok? Bueno. Pues me van a bromear Gabriel y los que llevaron conmigo otros semestres, pero necesito que estudien los ejercicios, que trabajen la guía, sí, para que podamos avanzar a mejor ritmo. Si no, nos vamos a empezar a atrasar. Ahorita vamos bien. ¿Sale? Yo espero que el lunes ya pueda terminar o sea, ¿qué me falta? Me falta demostrar esta proposición. No sé si a Yadira le dé mañana tiempo de demostrarles, de definirles el conjunto potencia y de demostrarles que el conjunto potencia tiene más elementos que el conjunto. Eso cuando lo veamos lo van a entender. Entonces me falta conjunto potencia, demostrar esta proposición y lo demás ya son cosas platicaditas para redondear el tema de conjuntos infinitos. Entonces yo espero que a más tardar el lunes terminemos el tema, o martes, para que ya el miércoles a más tardar empecemos el tema nuevo, ¿sale? Ok, profesor. Y ese tema nuevo que vamos a empezar el miércoles también va a venir en el examen, ¿no? Si ya no. No, pues ya ese es o sea, el primer examen es de conjuntos infinitos. Ah, va. ¿Sale? ¿Qué es lo que viene en la guía? ¿Sale? Sí, profe. Sí, profesor. El siguiente tema es la primera parte de los números reales, que es campo ordenado y sistema decimal. ¿Ok? Y yo espero que a más tardar el miércoles ya empecemos con eso. Ya se le acabó el 20, profe. ¿Ya? Justo a tiempo. Nos vemos. No perdona ni un minutito. Hasta luego, profesor. Adiós, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos.